mundo donde la verdad se oculta tras túnicas blancas y juramentos sagrados, un joven decide infiltrarse en el corazón del culto más intocable. Para lograrlo, debe borrar su identidad, disfrazarse, silenciar su voz, hasta que un encuentro inesperado lo obliga a preguntarse si fingir es realmente olvidar. Entre velos, fuego y canciones, dos almas se reconocen a través de las máscaras. Uno busca justicia. El otro, memoria. Ambos se encuentran cuando más peligroso es sentir. Una historia de sombras y redención, de secretos que arden, y de un amor que se niega a callar. Capítulo 1. Aquello que el silencio cubre, a veces florece en secretos. La lluvia caía en hilos finos sobre los tejados de piedra del Templo del Alba. Más allá de las murallas del reino de Valteria, los caminos eran barro y rumor, pero dentro de la celda donde Martin escribía, todo era claridad contenida. El muchacho, de ojos oscuros y gesto concentrado, cerró el cuaderno con firmeza. Sabía que ya no era tiempo de escribir, sino de decidir. Había crecido escuchando historias sobre las vestales, mujeres consagradas al fuego sagrado, guardianas de secretos, de memoria, de pactos. Su madre había sido una de ellas, antes de ser acusada de traición y ejecutada por profanar el orden de los linajes. Martin nunca olvidó la noche en que la vio arder, su cuerpo erguido, sus labios diciendo algo que solo él alcanzó a leer. Desde entonces, el fuego se volvió símbolo y herida. Martin era hijo del templo, pero no su heredero. Su existencia misma era una contradicción. Varón, nacido del vientre de una vestal. Era el eco de un amor prohibido o de un pacto olvidado. Nadie le había dicho la verdad. Nadie salvo ella. La anciana Dama Yrsa, guardiana de las hierbas, de los secretos del subsuelo. Tienes los ojos de tu madre, pero la mirada de quien va a incendiar lo que queda, le dijo ella, una tarde, mientras le curaba una herida con raíces tibias y polvo de piedra lunar. Fue Yrsa quien le mostró el acceso olvidado al templo. Fue ella quien le habló del nombre Mariel, una novicia que nunca llegó. Y fue ella quien cosió, en silencio, las telas que ahora yacían dobladas bajo su lecho. El plan era simple y suicida: infiltrarse como la sacerdotisa que nunca llegó, observar, anotar, recoger pruebas de la corrupción dentro del círculo de vestales, el cual, según Yrsa y documentos secretos que Martin había leído, estaba sirviendo a intereses de reinos extranjeros. Algo estaba podrido en la pureza de las vestales. Algo que se gestaba desde antes de su nacimiento. Martin se miró en el pequeño espejo de cobre. Su rostro era delgado, pómulos altos. Lo habían dicho muchas veces. Podría pasar por una mujer si quisiera. Pero no se trataba de belleza. Se trataba de forma, de rito, de canal. El disfraz no era solo externo. Tendría que caminar como Mariel, respirar como ella, cantar como ella, hablar poco, mirar menos. Su cuerpo temblaba mientras tomaba la túnica clara y la colocaba con respeto. Sentía que, al hacerlo, no negaba quién era, sino que activaba algo más antiguo. El eco de su madre. La lluvia seguía cayendo, pero en la celda la vela encendida no parpadeaba. Era como si el fuego lo aprobara. Antes de partir fue a despedirse de Yrsa. La anciana lo esperaba en su jardín de sombras, rodeada de plantas dormidas y frascos de esencias. No olvides quién eres debajo de los pliegues, ni de quién vienes, dijo ella sin tocarlo. ¿Y si me descubren? Entonces habrá comenzado el verdadero viaje. Martin bajó la cabeza. Besó el anillo de piedra que Yrsa le ofrecía, un símbolo ancestral que ahora llevaba colgado al cuello. Era lo único que lo uniría a su nombre verdadero, a su madre, a la verdad. Y partió. Desde lo alto del templo, una figura lo observaba avanzar bajo la lluvia. Un muchacho de ojos intensos,
oculto entre columnas. Aún no sabía su nombre, pero pronto lo sabría. Capítulo 2. A veces, quien se oculta, brilla sin querer. El templo del alba despertaba envuelto en incienso y cantos de salmodia. Martin, ahora Mariel, se deslizó entre columnas con la mirada baja, la respiración mesurada, las manos juntas en oración contenida. Nadie sospechaba, al menos no aún. Su voz, afinada en secretos, había pasado la prueba del primer canto. Su silencio respetuoso, la de los desayunos rituales. Pero sus ojos, esos no podía ocultarlos mucho tiempo. La ceremonia del segundo día lo llevó al jardín interior, donde las nuevas vestales debían sembrar una raíz de iris en la piedra húmeda. Se agachó, siguiendo el gesto de las otras, susurrando plegarias inventadas, sintiendo bajo los dedos la tierra cálida. Fue entonces cuando una presencia lo hizo tensarse. ¿Primera vez que plantas algo? Una voz masculina, profunda y serena. Martin alzó la cabeza apenas, temiendo haber sido descubierto. Pero la figura que se erguía a un lado no era una autoridad, era un visitante, un joven vestido con el azul de la nobleza diplomática. Su rostro era firme, sus ojos claros como acero bruñido. Sonreía. «Soy Dante, observador de las ofrendas. No suelo interrumpir, pero tienes un modo curioso de enterrar raíces». Martin bajó aún más la cabeza. «Perdón, señor, no pretendía romper el orden». «No lo has hecho», respondió Dante, inclinándose un poco. «Solo me preguntaba si eres nueva. No reconozco tu rostro». «Lo soy. Llegué hace poco. Mi nombre es Mariel». Dante asintió, pero sus ojos no dejaron de estudiar su rostro. «Bienvenida, Mariel. Espero que encuentres aquí lo que buscas». Con esas palabras se retiró, pero Martin sintió que algo había cambiado, que había sido visto. No por el disfraz, sino por algo más hondo. Esa noche, mientras escribía a escondidas en su cuaderno oculto bajo la cama de piedra, dibujó el contorno de unos ojos que lo miraban sin juicio. Luego los tachó con fuerza. Al día siguiente lo encontró otra vez, esta vez en el pasillo de las linternas. Dante parecía estar en todas partes. Martin intentó pasar sin saludar, pero la voz lo detuvo. ¿Sabes que las linternas del sur marcan los nombres de las antiguas traidoras?, dijo, señalando las luces rojas. No lo sabía. No es algo que se enseñe. A veces los templos esconden lo que más deberían recordar. Martin se detuvo. ¿Era una indirecta? ¿Un mensaje? ¿Una trampa? ¿Tú vienes seguido al templo? Solo cuando algo llama mi atención. Y ahora, algo lo hace. Dante lo miró con una sonrisa ladeada. Martin apretó los puños bajo la túnica. No deberías hablar tanto con una sacerdotisa. Podría malinterpretarse. ¿Y tú? ¿No podrías estar malinterpretando mi presencia? Silencio. A partir de entonces, Dante apareció cada vez más seguido. En la biblioteca, en la sala de las flores secas, incluso en el refectorio, donde no tenía permitido estar. Siempre con una excusa. Siempre con una frase que tocaba justo donde Martin se esforzaba en no sentir. Pero Martin tenía un objetivo, y Dante era un riesgo. Lo evitó. Dejó notas falsas con horarios cambiados. Caminó por rutas internas. Pero nada funcionó. Dante parecía moverse con un instinto que ignoraba puertas cerradas. Hasta que un día, en el invernadero, lo encontró solo, sin velo, sin cuidado, revolviendo manuscritos antiguos que no debía tocar. «Mariel». Martin se giró, pálido. «No puedes estar aquí», susurró. «Y tú tampoco». Silencio largo. Las manos de Martin temblaban. «¿Qué eres?», preguntó Dante sin enojo. «Solo curiosidad». Martin no respondió. Dejó el texto, apretó su anillo con fuerza y salió corriendo. Esa noche quemó las notas, limpió todo rastro, pero no podía borrar la voz de Dante en su mente. «¿Qué eres?».
Al día siguiente, Dante no apareció, ni el otro, ni el siguiente, y Martin sintió una ausencia que no se atrevía a nombrar. Pasaron días, semanas, hasta que un sobre sin firma apareció en su lecho. Dentro, un único mensaje. No estás solo en esto. Hay más que fuego bajo la piedra. Capítulo 3. El que observa con el alma ve más allá del velo. El templo había dejado de ser un lugar ajeno para convertirse en un laberinto. Las paredes, que al principio le parecían distantes, ahora lo reconocían. Cada losa del suelo resonaba con su paso silencioso. Cada puerta entornada ocultaba secretos que Martin debía aprender a leer. La identidad de Mariel se adhería a su piel como una segunda naturaleza. Respiraba como ella, se inclinaba como las otras vestales, y sus palabras, medidas con cuidado, eran susurros que apenas rozaban el aire. Pero bajo todo eso, Martin seguía siendo él, un espía, un hijo no querido, un cuerpo en guerra con la historia. La rutina diaria del templo era predecible. Rezos al amanecer, tareas de limpieza, lectura de textos rituales y el estudio silencioso de los códices antiguos. Fue entre estos últimos donde comenzó a encontrar las primeras pistas. En un volumen de registros de linajes, oculto bajo un falso fondo de madera en la biblioteca menor, halló un símbolo trazado con tinta oscura. Un círculo cortado por una línea diagonal. No estaba en ningún texto oficial, pero lo había visto antes. En un colgante que su madre escondía, que Yrsa conservaba bajo su lecho de piedra. El símbolo pertenecía a una orden secreta dentro del templo, una sociedad disidente. Su madre había sido parte. Con el corazón acelerado, Martin copió el símbolo en su cuaderno oculto y volvió a guardar el libro. Desde ese momento todo cambió. Ahora sabía qué buscar. No solo pruebas de corrupción, sino huellas de una resistencia antigua. Mientras tanto, Dante seguía apareciendo, a veces como una sombra discreta en los pasillos, otras como un visitante casual que dejaba ofrendas con demasiada frecuencia. Martin notaba su mirada, que nunca se posaba más de un segundo, pero que lo seguía incluso cuando no lo veía. Había en Dante una especie de respeto ambivalente, una espera contenida, como si supiera que algo estaba por decirse, pero no quisiera forzarlo. Una tarde, mientras limpiaba los corredores del ala oeste, Martin encontró un compartimiento suelto detrás de una estatua de piedra. Dentro, un trozo de tela con bordes calcinados y letras bordadas. Lux per ignem. Luz a través del fuego. No era una frase común. La repitió mentalmente, intentando recordar si su madre la había dicho alguna vez. No logró encontrar el recuerdo, pero la sensación era clara. Pertenencia. Algo de su linaje resonaba con esas palabras. Esa noche volvió a su celda con el trozo de tela escondido entre las capas de su túnica. Encendió la vela y colocó el fragmento frente a él, junto al dibujo del símbolo. Lux per ignem, susurró. ¿Qué estabas tratando de decirme, madre? Un golpeteo leve en la pared interrumpió su pensamiento. Se giró, alerta. Silencio. Luego, un pequeño pergamino fue deslizado por debajo de su puerta. Martin corrió a recogerlo. El papel estaba seco, escrito con tinta púrpura. 3 símbolos, una verdad. El segundo duerme bajo la campana rota. Martin memorizó la frase antes de quemar el pergamino con la vela. Era una pista, una invitación, un juego de sombras. La campana rota estaba en la torre antigua, clausurada desde hacía años por razones estructurales. Yrsa le había dicho una vez que allí dormían los sonidos olvidados. Al día siguiente, fingiendo una entrega de flores para la sala de meditación, accedió a la torre. El lugar olía a metal oxidado y polvo antiguo. Subió con cuidado, cada escalón protestando bajo sus pies. La campana estaba allí,
enorme, agrietada, con inscripciones apenas legibles. Debajo de la campana, un círculo de piedra levantado del suelo indicaba una trampa. Con esfuerzo logró moverla. Dentro, un hueco forrado de terciopelo púrpura. En su centro, una caja de madera con el mismo símbolo tallado. La abrió. Adentro había un manuscrito, encuadernado en cuero fino. Era el diario de una sacerdotisa llamada Athenais. Páginas y páginas de confesiones, rituales secretos, alianzas con otros reinos, traiciones internas. Y nombres. Nombres que Martin había escuchado recientemente en voz de las grandes vestales del templo. Era la prueba, no solo de corrupción, sino de la traición que su madre había intentado denunciar. El corazón de Martin latía con violencia. Se llevó el manuscrito al pecho y lo escondió bajo su túnica. En ese momento escuchó pasos. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. «No deberías estar aquí», susurró una voz a su espalda. Se giró lentamente. Era Dante. Martin retrocedió un paso. «¿Tú me seguiste?» «Te observé, no te seguí. Hay diferencia». Silencio cargado. «No voy a decir nada», añadió Dante. «Solo ten cuidado. El fuego ilumina, pero también ciega». Martin asintió sin palabras. Bajó con el manuscrito sin mirar atrás, pero en su mente la voz de Dante lo acompañó como un eco grave y cálido. Esa noche volvió a escribir. «He encontrado la segunda verdad. Me pregunto si la tercera tendrá también su guardián, o si ya me observa cada vez que respiro». Capítulo 4. La cercanía no siempre busca respuestas, a veces solo desea quedarse. Habían pasado 3 semanas desde que Martin, aún Mariel, para el mundo, encontró el diario de Athenais. 3 semanas en las que la tensión entre lo que sabía y lo que debía ocultar crecía como una cuerda a punto de quebrarse. Y, en esa cuerda, caminaba también Dante. Silencioso, presente, inevitable. El joven noble parecía haber moderado su presencia. Ya no lo acechaba como antes, sino que se presentaba en los momentos menos esperados. Una entrega de ofrendas, una nota escondida entre flores secas, una frase pronunciada en voz baja entre multitudes. Era como si Dante respetara el disfraz, pero no se dejara engañar por él. Martin se mantenía alerta. Sabía que cada paso mal dado podía costarle todo. Pero la soledad también comenzaba a pesar. La máscara de Mariel, que al inicio era escudo, se volvía a veces jaula. Solo Dante parecía ver más allá de ella. Fue en el 9º día del último ciclo lunar que ocurrió. Martin había sido asignado a preparar el altar de la Sala de las Llamas, una cámara circular reservada para rituales de introspección. Las vestales entraban solas, sin compañía, pero Martin no estaba allí por devoción. Debía dejar un símbolo a escondidas, una señal a otros miembros de la red oculta que quizás aún existieran. Terminó su tarea con rapidez y permaneció un instante junto al fuego central. ¿Busca respuestas o consuelo? La voz de Dante, otra vez tras de sí. Martin no se sorprendió. Ya no. «No estoy segura de cuál es la diferencia», respondió, con la voz baja, apenas un soplo entre las llamas. Dante se acercó, sin invadir. Su silueta se reflejaba en las piedras, deformada por el fuego. «A veces uno no busca nada, solo desea no estar solo». Hizo una pausa como si se permitiera algo. «Me pasa contigo». Martin sintió que el corazón se le encogía. «Yo no puedo», empezó a decir, pero no supo cómo continuar. «¿No puedes qué?» Martin alzó la vista. Sus ojos se encontraron por primera vez sin el velo de la precaución. Allí estaban. Dante, con su firmeza dulce, y él mismo, enredado en una identidad que ya no sabía si era disfraz o revelación. «No puedo permitirme sentir.
No ahora. Dante asintió, sin reproche. Entonces solo quédate un momento, sin sentir, sin temer. Silencio. Dante dio un paso más. Estaban a 100 centímetros. El fuego crepitaba como un corazón que late de más. Martin sintió el calor del otro cuerpo, como un refugio. ¿Sabes?, susurró Dante. Siempre tuve la sensación de que tú no eres como las demás. No por lo que aparentas, sino por lo que callas. Martin no respondió. No podía. Los dedos de Dante rozaron su mejilla, apenas, como si pidieran permiso a una historia entera. Martin cerró los ojos. No era un beso, pero era la promesa de uno, y eso bastaba para quebrarlo por dentro. No supo cuánto tiempo pasó así, solo que cuando abrió los ojos, Dante ya se había ido. Dejó en el altar una flor de noche, una que solo florece con luna llena. Y en su cuaderno, más tarde, Martin escribió: «Hoy sentí que alguien me veía, no como impostor, y por un instante quise quedarme». Capítulo 5. Hay noches en que hasta el silencio se sienta a llorar contigo. La luna menguante colgaba como una sonrisa rota en el cielo nocturno. Martin, disfrazado aún de Mariel, caminaba sin rumbo fijo por los corredores externos del templo, aquellos que daban al bosque. La soledad pesaba en su espalda como una capa de piedra húmeda. Ya no sabía si era el disfraz o su cuerpo el que dolía más. Había descubierto más nombres en el diario de Athenais, y con ellos un patrón. Un grupo de vestales que habían sido eliminadas o exiliadas por oponerse al nuevo orden instaurado hacía 2 décadas. Una conspiración que, ahora lo sabía, había llegado hasta los oídos de su madre. Hasta su vientre. Pero no tenía con quién compartirlo. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Dante, aunque su presencia lo hubiera aliviado como una lámpara encendida en noche cerrada. Esa noche, al regresar a su celda, la encontró revuelta. Nada había desaparecido, pero todo estaba fuera de lugar. Una advertencia sutil. O una búsqueda fallida. El mensaje era claro. Alguien sospechaba, y lo estaban vigilando. Martin se dejó caer al pie de su cama de piedra. Lloró sin sonido, como se llora cuando uno ya no espera consuelo. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en semanas deseó rendirse, quitarse la máscara, salir corriendo, morir incluso. Fue entonces cuando lo escuchó. Un pequeño trino, suave, titilante. Alzó la vista y vio, en el marco de la pequeña ventana enrejada, un gorrión diminuto. Estaba empapado por la llovizna, con el pecho inflado y los ojos como cuentas negras. Martin se acercó con cuidado. El ave no huyó, solo lo miró. Permaneció allí, temblando, pero firme. «También tú estás fuera de lugar», susurró Martin. El gorrión inclinó la cabeza. Luego, sin más, se metió en la celda, posándose en el rincón más seco. Martin rió, un sonido real, aunque breve. Le acercó unas migas de pan duro. El ave comió con cautela, sin perderlo de vista. Esa noche, el gorrión durmió con él. O él durmió por fin gracias al gorrión. No supo cuál fue la causa y cuál el efecto. Por la mañana, el ave ya no estaba, pero sobre la piedra junto a su lecho, una sola pluma gris. Martin la recogió y la guardó en su cuaderno, y escribió: «Cuando creí que el mundo era solo piedra, llegó un trozo de cielo. No me habló, no me curó, solo se quedó. Y eso bastó». Luego salió, con pasos firmes, hacia la torre este. Había oído que las vestales superiores se reunirían allí en secreto. Iba sin permiso, sin disfraz, con solo una pluma en el bolsillo y fuego en la mirada. Capítulo 6. Cuando la verdad acecha, hasta el silencio puede delatar. El aire del templo se había vuelto más denso.
como si las piedras mismas supieran que algo se gestaba en las grietas. Martín lo sentía en la piel, el murmullo sutil de las otras vestales, las miradas esquivas de algunas, la vigilancia creciente en los pasillos. Una noche, mientras limpiaba el archivo bajo la sala de los sellos, escuchó lo que no debía oír. «Hay un traidor entre nosotras», dijo una voz grave, apagada por la puerta apenas entreabierta. «O una traidora», respondió otra, más aguda, más hiriente. Martín contuvo el aliento. Apenas se atrevió a moverse. Llamos no pertenece a ninguna vestal registrada. Hay errores en los registros, documentos perdidos, y alguien ha removido el sello de la ala antigua. ¿Y qué propones? El rito de purificación. Llamaremos al fuego. Si hay algo impuro, lo sabremos. Martín retrocedió en la oscuridad. No podía permitir que llevaran a cabo ese ritual. Era una prueba ancestral que solo podía ser sorteada por quienes habían sido consagradas con los votos de sangre. Él no lo era. Lo descubrirían. Volvió a su celda, temblando. Escondió todos sus papeles, sus registros, el diario de Athenais y la pluma del gorrión bajo una losa suelta. Durante horas no se movió, ni siquiera lloró. El miedo lo había secado por dentro. Al día siguiente, el rumor era abierto. El templo será purificado. Una ceremonia cerrada, una selección de vestales convocadas sin explicación. Martín no fue llamado, pero eso no lo tranquilizó. Sabía que era cuestión de tiempo, y si no lo atrapaban ahora, lo harían al siguiente paso. Cada día era una moneda lanzada al aire. Yrsa no estaba, no había señales de ella. Intentó buscarla en los pasadizos internos, pero su caverna estaba vacía. Solo un frasco quebrado en el suelo, como si alguien se la hubiera llevado. La sospecha lo atravesó. ¿La habían descubierto a ella primero? ¿La estaban usando como advertencia? Esa noche volvió a escuchar pasos fuera de su celda. Esta vez no fue un pergamino. Fue una sombra que se detuvo en la puerta. Y una palabra apenas audible. «Resiste». Martín se lanzó hacia la puerta, pero no encontró a nadie. Solo una piedra tallada, pequeña, con el símbolo secreto grabado. Apretó el objeto en su puño. Sintió que el miedo, al menos por un momento, cedía ante algo más grande. No estaba solo. Alguien más lo sabía. Alguien que aún lo cuidaba. Pero también comprendió que el final se acercaba. La verdad ardía demasiado cerca. Capítulo 7. El fuego que destruye, a veces, fue primero refugio. Antes de ser Dante, fue un niño sin nombre. Uno de tantos dejados al pie de los santuarios como ofrendas no deseadas. Su primer recuerdo no fue un rostro, sino un olor. Madera quemada y flores secas. Creció entre mármoles fríos y miradas que no tocaban. Las vestales que lo criaron no sabían ser madres. Solo sabían contener. Fue una de ellas, la más vieja, quien le dio nombre. Dante, por el poeta que bajó al infierno y volvió con los ojos abiertos. Dante creció como sirviente silencioso. Limpiaba altares, copiaba textos, escuchaba sin ser visto. Y en ese silencio aprendió demasiado. Aprendió a leer los símbolos escondidos en los cantos, los gestos mínimos que hablaban de traiciones. Aprendió que el templo que prometía pureza era también nido de poder enfermo. A los 13 descubrió que su madre no lo había abandonado. Había sido vestal. Había sido ejecutada por cuestionar un ritual que exigía el sacrificio de un niño con linaje mixto. El niño era él. Lo supo por accidente, al encontrar una carta rota dentro de un códice sellado. Desde entonces vivió con una rabia templada, una furia que no buscaba estallar, sino esperar su momento. Fue adoptado por una familia menor de nobles por conveniencia política. Aprendió etiqueta, esgrima, diplomacia, pero dentro de él la memoria del mármol frío no se borraba. Regresó al templo como hombre, con otro nombre,
Otra función. Oficialmente era emisario cultural, extraoficialmente era un espía. Su objetivo, recopilar pruebas, desestabilizar el culto desde dentro, preparar su caída. No buscaba venganza personal, buscaba derribar el sistema que había asesinado a su madre y que aún exigía sacrificios disfrazados de virtud. Durante los primeros meses mantuvo su rol con pulcritud. Visitaba sin incomodar, observaba sin marcar presencia. Tenía informantes entre las aprendices. Sobornaba silencios con palabras, no con oro. Iba tejiendo una red de testigos mudos. Pero en ese tejido apareció algo que no esperaba. Una novicia nueva. Mariel. Había algo en ella que desentonaba, no de forma grosera, sino con una elegancia torpe. Como si su cuerpo supiera moverse, pero no con naturalidad, como si su voz buscara siempre el tono exacto, temerosa de ir más allá. La reconoció en segundos. No por su disfraz, sino por su mirada. Esa forma de escanear el lugar, de medir los silencios, de guardar cada palabra como un fragmento valioso. Era como mirarse a sí mismo. Años atrás, aprendiendo a no ser visto. Era otro espía, otra herida disfrazada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La curiosidad. El deseo. No solo de descubrir su secreto, sino de quedarse cerca. Al principio se obligó a seguirlo como a cualquier objetivo. Lo evaluaba, tomaba nota de su forma de moverse, de las personas con las que hablaba, de los libros que buscaba. Pero poco a poco dejó de ser una misión. Cuando Mariel se agachaba junto a una planta, Dante miraba sus manos, no el terreno. Cuando cantaba con voz controlada, Dante no pensaba en su entonación, sino en qué música sonaría si esa voz pudiera soltarse. Y empezó a pensar en cómo sería tocarle la mejilla. Pronto lo vería de frente por primera vez. Y allí, la misión y el deseo comenzarían a confundirse. Capítulo 8. Hay descubrimientos que no se hacen con los ojos, sino con el temblor del pecho. La primera vez que lo vio de cerca fue en el jardín interior. Mariel, aunque ya no podía pensar ese nombre sin comillas, se inclinaba torpemente junto a una raíz de iris. Sus manos eran firmes pero cautelosas, y sus labios susurraban una plegaria que no encajaba con ninguna liturgia conocida. Dante se acercó con una excusa tonta, algo sobre la forma de plantar, pero en realidad solo quería confirmar lo que ya sabía, que ese cuerpo no era el de una sacerdotisa. Y lo supo al instante. No por lo obvio, sino por lo imposible de ocultar, la mirada de un muchacho que aprendió a caminar en tierra ajena. No dijo nada, solo observó. Escuchó su voz aguda, su reverencia estudiada. Una voz que no temblaba por miedo, sino por contención. Desde ese momento se volvió imposible no buscarlo. Cada paso de Mariel le parecía coreografiado con intenciones ocultas. Leía libros que no le correspondían. Caminaba por pasillos prohibidos. Y en cada gesto había una tensión que le era familiar. La del que teme ser descubierto, pero no puede dejar de avanzar. Dante empezó a aparecer en sus rutas, no de forma obvia. A veces solo era una figura en las sombras. Otras, una presencia casual que soltaba frases con doble filo. Medía sus reacciones, medía su respiración. Pero lo que no pudo medir fue su propia respuesta corporal. Una noche lo observó desde el balcón del ala sur. Mariel encendía velas frente a un altar. Vestía la túnica como una segunda piel. Y de pronto, Dante sintió un calor desconocido en el pecho. No deseo sexual, no aún, era otra cosa. Una necesidad de protegerlo, de decirle, te veo. Se volvió una obsesión silenciosa, una que lo carcomía mientras escribía sus propios reportes. Comenzó a redactar notas sobre Mariel con trazos más suaves, a usar palabras ambiguas, interesante, singular, potencial. Su superior le advirtió que estaba perdiendo foco, y tenía razón. Cuando escuchó los rumores sobre el rito de purificación, sintió un frío antiguo recorrerle la columna.
Sabía que Martín no lo resistiría. Sabía que lo matarían sin juicio. Y por primera vez dudó del plan. No dudó de que el templo debía caer, pero dudó si ese chico debía caer con él. Esa noche se acercó a su celda. No entró, no tocó. Solo murmuró una palabra: «Resiste», y dejó una piedra tallada, como se deja una promesa. Capítulo 9. El día había comenzado con un aire espeso, como si el templo entero contuviera la respiración. Martín, aún disfrazado de Mariel, sabía que se acercaba al final. Una pista más, una pieza más en el rompecabezas que su madre, Athenais y otros mártires silenciosos habían dejado tras de sí. Había descubierto que bajo la sala de los juramentos se guardaba el testamento de la primera vestal, un texto sellado que contenía las verdaderas leyes del fuego sagrado. Según el diario de Athenais, ese documento demostraba que el culto actual era una desviación manipulada siglos atrás. Esa era la prueba que necesitaba, la última. Esa noche, cuando el templo dormía, descendió por los corredores internos. Había aprendido cada ruta de memoria, cada piedra suelta, cada punto ciego de los vigilantes. Llegó a la sala, forzó el sello con una herramienta oculta entre las costuras de su túnica. Abrió el cofre. Allí estaba, un pergamino largo sellado con cera negra. Pero antes de que pudiera esconderlo, escuchó un grito, luego otro, pisadas, alarmas. Lo habían descubierto. Martín corrió. Los pasillos parecían cerrarse a su paso. En cada esquina, una sombra. Su respiración era todo lo que escuchaba. Sujetaba el pergamino contra el pecho. No podía perderlo. Cuando llegó al ala norte, encontró los portones cerrados. Las llamas de las antorchas vacilaban como si supieran. Buscó una salida lateral. Nada. Estaba atrapado. Fue entonces cuando ocurrió. Una explosión sorda, seguida por humo espeso, llenó el ala este. Gritos de confusión, campanas de emergencia, las guardianas corriendo hacia el origen del caos. Martín aprovechó el desconcierto. Subió por una escalera de mantenimiento y accedió al techo exterior. La lluvia comenzaba a caer, fina, liberadora. Martín corrió sobre las tejas mojadas, resbalando, jadeando, hasta llegar al muro trasero. Saltó. Rodó por la hierba húmeda. Se hirió el brazo. No importaba. Estaba fuera. Escapó. Corrió durante horas. Cruzó los campos, el bosque, los caminos antiguos. No se detuvo hasta que el templo quedó como un recuerdo oscuro entre las sombras de los árboles. Solo entonces, exhausto, se permitió mirar el pergamino. Lo tenía. Tenía la verdad. No sabía que la explosión había sido provocada. No sabía que Dante se había quedado para guiar la confusión. Que había enfrentado a las vestales con una excusa, que había desviado la atención sobre sí mismo. No sabía que el caos era amor en clave. Capítulo 10. A veces la verdad no libera, pero abre el camino. Martín llegó al pueblo de Galés al amanecer, cubierto de barro, con la túnica rasgada y el brazo vendado con hojas y telas improvisadas. Llevaba el testamento de la primera vestal en una caja de cuero, sellada. Fue recibido por una célula de resistencia que Irsa había contactado en secreto. Les entregó todo: las copias de los diarios, las pruebas, los símbolos y el pergamino original. Durante los días siguientes se organizaron juicios populares, asambleas. Algunas vestales escaparon antes de ser convocadas. Otras fueron detenidas. El templo fue intervenido por una coalición de nobles menores, sabios del sur y exiliadas del culto. Martín fue reconocido públicamente como descendiente de una vestal mártir. Su linaje fue restituido. Pero a él no le importaba el apellido. Solo quería que nadie más fuera obligado a ocultarse, a callar, a fingir que no arde por dentro. Un día, al cruzar la plaza del nuevo consejo, escuchó una conversación entre dos emisarios.
y el espía del ala este, el que desvió la atención, lo capturaron antes del amanecer. ¿Quién era?, preguntó el otro. Un noble infiltrado desde hace años, llamado Dante, o algo así. Martin sintió que el aire se le iba del pecho. Sintió vértigo. El mundo giraba. Se alejó sin que nadie lo notara. Caminó hasta el jardín trasero del consejo y se dejó caer junto a un estanque. Se miró en el reflejo del agua. Ya no había túnica. No había disfraz. Solo quedaba él. Dante había sido espía. Como él. Lo había sabido desde siempre y se había expuesto para salvarlo. Martin cerró los ojos. Sintió el peso del sacrificio y también la ternura de una certeza muda. No sabía si volvería a verlo, pero sabía que no lo dejaría caer. Capítulo 11. A veces, el exilio es solo otro nombre para el regreso que aún no entendemos. El juicio fue breve, formal, sin espacio para defensa. Dante, considerado traidor por infiltrar el templo y alterar los ritos sagrados, fue condenado a destierro perpetuo. Lo interrogaron, lo mantuvieron aislado durante semanas, pero no pudieron probar nada más allá de su participación en el caos. Y ya no había templo que lo protegiera ni superiores que lo reclamaran. La red para la que trabajaba se deshizo como humo, no porque fueran descubiertos, sino porque su misión, destruir el corazón corrupto del templo, se había cumplido. No necesitaban mártires, solo resultados. Dante era ahora una sombra útil que había dejado de ser necesaria. Le devolvieron sus ropas, su nombre y un pasaje en barco hacia el exilio. No podía creerlo, llamado traidor por un país que lo había traicionado, y ahora además alejado del único que le había importado. Se sentó en la cubierta mirando el horizonte. Su rostro estaba más delgado, más duro, pero sus ojos, por primera vez en años, no tenían odio. Solo un deseo inconfesable. Verlo, una vez más. Saber si había sobrevivido. Saber si había entendido lo que hizo por él. Pero no lo encontró. Nadie sabía de Martin. Nadie reconocía su nombre. Lo había conocido solo como Mariel. No tenía pistas. Solo la imagen de una voz cantando con miedo. Una voz que se le había quedado grabada en la piel. El barco comenzó a moverse. El puerto quedaba atrás. El mundo entero parecía darle la espalda. Alguien se sentó a su lado. Un muchacho, joven, de capa oscura y capucha baja. Empezó a tararear. Era una melodía familiar. ¿Dónde la había escuchado? Era la misma que Mariel solía cantar junto al altar, pero esta vez con otra voz, más grave, más libre, más verdadera. Dante giró lentamente y lo vio. Martin, ya no disfrazado, ya no escondido, con una sonrisa tímida y los ojos llenos de promesa. ¿Tienes espacio para un exiliado más?, preguntó Martin. Dante cerró los ojos un instante y sonrió, y junto a él, Martin también. Epílogo. Pluma entre dos mundos. Mientras el barco avanzaba sobre aguas desconocidas, el viento giró suave y tibio. Martin, sentado junto a Dante, giró apenas la cabeza. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó, sin mirar del todo. Dante levantó una ceja. ¿Que eras un espía? Martin negó con la cabeza. Que era un chico. Dante no dudó. Desde el primer segundo. Martin sonrió, miró al cielo. Justo en ese momento, una pequeña sombra cruzó sobre ellos. Un gorrión. El mismo que una noche durmió junto a él, que lo había acompañado en la celda, que apareció junto al estanque. Lo siguieron con la mirada. El ave giró una vez, luego otra, y desapareció entre las nubes. Ninguno de los dos habló, pero ambos supieron. No estaban solos desde el principio. Alguien había guiado sus pasos, invisible pero atento. Madre, alma, destino,
No importaba el nombre. El canto ahora era suyo.